Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy tomaremos para nuestra reflexión un pasaje histórico del Antiguo Testamento, tiempos en los cuales el pueblo de Dios, las 12 tribus, ya habían sufrido división. Se encontraban 10 tribus hacia el norte, 2 un poco más hacia el sur. Hacia el sur predominaba Judá y se encontraba para el momento en que fue escrito el pasaje que vamos a leer, reinando Ezequías. Mientras que en Asiria, no tan lejos, en el norte mesopotámico, gobernaba Sennacherib y se empezaba a levantar la fuerza del imperio asirio. Nos estamos ubicando alrededor del año 750 a.C. El profeta Isaías fue un profeta que escribió con una calidad literaria que se le reconoce por propios y extraños. Fue profeta durante aproximadamente medio siglo. Fue profeta, trajo palabra de Dios al pueblo de Dios, mientras pasaron por palacio reinando 5 monarcas. Y él, a comienzo de su trabajo profético, se opuso, atención, al protectorado asirio que querían muchos del pueblo de Judá para que les protegiera, les ayudara en un enfrentamiento muy posible contra Israel. Después de esto, el mismo profeta ahora se opone a que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, busque auxilio, protectorado, establezca alianza con Egipto para enfrentarse a Asiria, que crecía como imperio con fama de guerrera y se quería expandir hacia el Mediterráneo. Esa es la situación en que nos encontramos, la situación histórica, una situación que tiene que ver evidentemente con la geopolítica del momento. Hermanos, la posición del profeta, del hombre de Dios para el pueblo de Dios, trayendo palabra de Dios, es que mantuviera siempre su confianza, su dependencia en Yahvé, el Dios de Israel, el Señor, el Dios de los padres Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que les había formado, gestado, levantado de niños, llevado por el desierto y les había traído a estos tiempos, que mantuvieran su confianza en ese protectorado, en esa dispensación fiel de su Dios, y que se cuidaran porque los compromisos, el establecimiento de alianzas usualmente exigían lealtades, y esas lealtades podrían ser conflictivas al compromiso esencial que como pueblo elegido tenían con el Dios que los había formado y llevado, acompañado hasta ese momento. Tal era el mensaje de Isaías, y no solo de él, hermanos, sabemos muy bien que también lo fue de otros profetas. Y voy a leer a ustedes por qué esta preocupación estuvo en los grandes profetas de Israel. Jeremías, 250 años después, le dice al mismo pueblo: dime pues, ¿qué esperas hallar en el camino de Egipto, que sacias tu sed en el Nilo? ¿Qué esperas hallar en el camino de Asiria, que sacias tu sed en el Éufrates? Jeremías 2:18. Te levanta la pregunta: revísate
Judá. Revísate, pueblo de Dios. ¿Qué esperas hallar en el camino de Asiria? ¿Qué esperas hallar en el camino de Egipto? ¿Por qué quieres saciar tu sed con las aguas del Nilo o del Éufrates? ¿Qué pasa contigo? Hermanos, este pasaje se podría alegorizar y no pretendo hacerlo. Tampoco pretendo llevarlo a interpretaciones espiritualistas que nos alejen de la realidad, tanto del momento en que ocurrió como del momento en que ahora nosotros lo leemos. Quiero que hagamos en esto una exégesis correcta del texto, del pasaje. Se trata de un acontecimiento histórico y evidentemente tiene que ver con los compromisos de orden político estratégico que el pueblo de Dios ha llevado a cabo en su historia, no solo la veterotestamentaria, es que esto ha acontecido en el tiempo post-cristiano, en la Edad Media. Es más, esta fue una de las causas principales de la Reforma Protestante. Un escritor muy bien avalado, Arturo Uslar Pietri, decía: fueron aquellos siglos en que los reyes querían ser papas y los papas querían ser reyes. Y la Reforma Protestante tuvo que alzarse porque había compromisos y alianzas contrarios al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y a la naturaleza misma de Dios y del pueblo de Dios. Hermanos, pasan los tiempos y yo he considerado vigente que nos detengamos en esto hoy. Quiero, sin embargo, hacer un otro aporte a la introducción. ¿Qué significa Egipto para el pueblo de Dios? ¿Y qué significa Egipto para nosotros hoy, según la misma palabra que compartimos, el Antiguo Testamento, según la Tanaj? ¿Qué significa Egipto en el Antiguo Testamento? Hermanos, es la nación más mencionada después de Israel y Judá en todos los libros del Antiguo Testamento. Así de importante es. Y es importante porque simboliza, para el pueblo de Dios, Egipto simboliza la esclavitud. Egipto simboliza la crisis de identidad, donde se pierde la identidad religiosa, donde se pierde la identidad lingüística, donde se pierde la identidad de las costumbres, donde se puede perder hasta el sentido del pueblo, de que somos un pueblo elegido, escogido por Dios. Y en segundo lugar, algo importantísimo, Egipto simboliza en la palabra de Dios la idolatría. Idolatría a tal extremo, hermanos, esto es cierto lo que les estoy diciendo, que el Éxodo, el evento del Éxodo, un evento histórico, pasa a representar, a simbolizar la salvación. El Éxodo es un símbolo de la salvación, en donde Dios opera salvando a su pueblo. No solo para judíos, para cristianos también. El Éxodo es símbolo de salvación, donde Dios, el soberano de su pueblo, es soberano de la historia y lo ha demostrado en la historia, preservando, conservando y salvando a su pueblo. Esto es, así que hermanos, tengamos presente en la reflexión de hoy que Egipto representa para nosotros el pasado, representa la esclavitud, el pecado, el dolor, la idolatría, las tinieblas, y que Dios le advirtió a su pueblo en el pasado, como lo advierte hoy: no volváis a Egipto, no repitáis ese error, que vas a buscar comida y terminas esclavo. No cambies lentejas, que puedes perder algo de alto precio. Moisés, ya en sus últimos días, escribiendo el libro de Deuteronomio, le dice al pueblo:
casi en profecía, en pronóstico, viendo lo que habría a futuro, cuando la era patriarcal terminara, cuando los jueces terminaran, y escribe y le dice al pueblo lo siguiente: cuando ustedes tengan rey, porque van a tener rey como las otras naciones, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. Deuteronomio 17, 15. No vuelvas más por ese camino. Hermanos, estamos tocando un tema que podría decirse en terminología nuestra hoy nos estamos refiriendo a la política exterior del pueblo de Dios, la política de Judá, de las 12 tribus, la política de Abraham, de Isaac, de Jacob, la política del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y sabemos en el resto, hasta llegar a nuestros días, que hay que tener mucha atención a las alianzas y a los compromisos, porque usualmente se crean dependencias y a veces se llega a inmoralidades, porque estas alianzas no suelen ser gratuitas, suelen pasar facturas de instantáneo y anunciadas, o a veces a su tiempo, con algunos intereses moratorios añadidos. Y todo esto no sería más que claudicación espiritual para la Iglesia como pueblo de Dios y para cada uno de nosotros en particular como miembros de ese pueblo de Dios. Ahora, la historia del pueblo de Dios es una historia que tenemos que reconocer es un tanto incómoda. ¿Por qué? Porque somos un pequeño pueblo. Somos humanamente una sociedad, una familia, una nación, un pueblo, todo esto, un real sacerdocio, una serie de adjetivos y calificativos y sustantivos preciosos, sí, pero pequeño rebaño, humanamente frágiles. No tenemos ejércitos, no tenemos territorialidad, somos y pregonamos y creemos y nos aferramos a nuestra ciudadanía celestial y nos consideramos incluso peregrinos aquí en la tierra. Así que somos frágiles y nos movemos entre dos posibilidades que podrían quitar esa fragilidad de nosotros y traernos paz, pero o sosiego o comodidad, y las dos son peligrosísimas, y las menciono. Una es el retiro monástico, aislarnos de la polis, aislarnos de la ciudad. Hermanos, nosotros no somos frailes de clausura. Este llamado no está en la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Debemos de ser luz donde hay tinieblas. Debemos de seguir en el mundo sin ser del mundo. Pero la otra tentación es ¿cuál? Entrar a palacio. Ahí también estaríamos tranquilos. No habría inquietudes ni zozobras. Tal vez pasaríamos a ser las meretrices de los ambientes palaciegos o socios y hasta siervos de un montón de sinvergüenzas que acontece en las atmósferas de palacio, y lo sabemos. Estos riesgos existen hoy porque lo han existido en el pasado y en el antepasado. La tentación herodiana del partido herodiano judaica era esa: estar con Herodes, con el rey. No sufrirían la maldad de Herodes. O
la de Constantino, siglo IV. Vamos, entremos a palacio y gobernemos también. No tendremos ningún tipo de persecución, tendremos beneficios. Hermanos, evidentemente somos una minoría espiritual, somos una minoría cultural, y yo diría que en nombre del Dios de la historia, en nombre del Dios de la creación, estamos en el derecho de exigir tan solo una cosa: que se nos respete ser pueblo formado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente pedimos esto. Nosotros antes no éramos ni tribu, ahora somos pueblo, y no solo pueblo, pueblo de Dios, real sacerdocio, vamos, linaje santo, nación santa, pueblo adquirido con un propósito al que no podemos claudicar. Así que, hermanos, nosotros no podemos por comodidad entrar en silencios ni en concubinatos. Estamos llamados a anunciar como pregoneros las virtudes de aquel que hoy en día desprecia los que suelen ejercer el poder. Es nuestro deber, nuestro propósito y sentido. Es la extensión del reino. A eso estamos llamados y a eso no hemos de renunciar. El texto que voy a leer para ustedes está en Isaías capítulo 30, lo leo en Nueva Versión Internacional, lo verán proyectado en pantalla, y tan solo son los primeros 5 versículos. Dice así: Dios a su pueblo, habla el profeta Isaías a su pueblo, al pueblo de Judá. El Señor ha dictado esta sentencia: ay de los hijos rebeldes, que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Faraón, bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, y el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Está ahí la palabra. Hay mucho más, pero que baste. Hace apenas 4 años, una exploración en el territorio del Israel de hoy encontró en arqueología profunda evidencia arqueológica perteneciente al rey Ezequías, y a pocos metros sellos en piedra del profeta Isaías. La National Geographic hizo un reportaje especial. Sí, pero no podemos dejar este pasaje dormido en la historia. Aquí hay lección para nosotros. Justamente continúa el texto en el momento en que yo lo detuve, diciéndole Dios al profeta: escribe estas enseñanzas, ordenanzas, esta sentencia que te estoy diciendo, escríbela. Es el Espíritu Santo de Dios diciéndole al profeta: escríbela en tablillas, escríbela en cuero y en rollos, dice, para que dure para siempre, para la posteridad, por la eternidad, para que mi pueblo lo tenga siempre presente. Hermanos, ahí entramos nosotros, y por eso tiene vigencia hoy, porque somos pueblo de Dios. Y fue escrita este oráculo de parte de Dios a través del profeta en tabla de piedra, en rollo de cuero, para que después lo encontraran allá en las orillas del Mar Muerto, para que llegara hasta nosotros en las traducciones, para que la tuviéramos aquí en la mesa de nuestro templo, para que la tuviéramos en nuestras casas, pero para que la leyéramos y fuéramos no solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Este registro escritural quedaría para siempre. Hermanos, este mensaje de hoy va dirigido
exclusivamente a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Tú, 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 tú y yo. Somos iglesia. En una oportunidad recuerdo haber dicho esta frase que no es mía, no sé ni de dónde me vino desde joven. Un pedazo de pan no deja de ser pan por ser pedazo. Somos iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que se le exige a la iglesia, se le exige a cualquiera que sea miembro de la iglesia. Lo que se le exige al pueblo de Dios es lo mismo que se le exige a cualquiera que sea miembro del pueblo de Dios. No puede haber dicotomía de exigencia. Lo que sí está claro es que a nosotros no se nos permite hacer genuflexiones de corazón, ni genuflexiones ideológicas ante faraones locales, ante faraones nacionales, ante faraones extranjeros. No se nos permite firmar pactos, alianzas, ni compromisos que vayan contra el señorío de Dios, que vayan contra su voluntad o que violenten sus principios y valores, los principios y valores del reino de Dios. Entremos en el texto. De manera breve quiero resaltar algunos aspectos. Miren, la palabra de Isaías al pueblo dice: el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes. Está dirigida a los hijos de Dios. Está dirigida a nosotros, a los que formamos parte del pueblo de Dios. Pero aquí con un calificativo fuerte: rebeldes. Rebeldes. Reina Valera 60 en estos versículos pone 2 veces aquellos hijos que se apartan y luego agrega que se apartan. La rebeldía está en apartarse. Hermanos, rebeldía en apartarse. ¿En qué? Y pasa a especificar: ay de los hijos rebeldes que se apartan. ¿Cómo? Que ejecutan planes que no son míos, dice el Señor, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, dice el Señor. En esto va la rebeldía. La rebeldía está en apartarse del plan de Dios por buscar y hacer yo mis planes. Y el Señor diferencia aquí sus planes de mis planes. Esto es problemático para un hijo de Dios, cuando tiene una agenda propia distinta a la agenda de Dios para su vida, para la vida de todo el pueblo y para la vida de su creación. Hermanos, es cuando hacemos planes buscando favores, ventajas personales o hasta de tipo colectivo por algunos asuntos que son secundarios y les damos prioridad, pero son planes nuestros que no encajan éticamente ni moralmente con los planes de Dios. Aquí dice el Señor: son mis planes distintos a los planes que tú estás dispuesto a ejecutar y por eso eres un hijo rebelde. Ahora, ¿cómo saber si mis planes son de Dios o coinciden con los planes de Dios? ¿Bola de cristal? ¿Tarot? ¿Vidente? No, hermanos. Dios ha declarado a su pueblo lo que es bueno y lo que es malo. He aquí yo te he declarado lo que es bueno y lo que es malo, camino de vida y camino de muerte. Eso está claro. ¿Cómo nosotros saber si nuestros planes coinciden con el plan, la voluntad soberana de Dios? Consultando. Ya veremos que es una queja que pone el Señor. No me han tomado en su noticia, no me han tomado en cuenta, sin consultarme, dice aquí esta versión. No me consultaron. ¿Cómo consultar a Dios? Para saber si mis planes, lo que yo estoy tratando de organizar para ejecutar, cabe dentro del plan soberano de Dios. Consulta la palabra de Dios, hermano. Dobla tus rodillas en sumisión y ora al Señor.
de corazón, dispuesto a que se haga su voluntad y no la tuya, dispuesto a que el Padre nuestro sea nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, que tu reino venga. Es eso, pero transparente para el Señor, revisando en su palabra santa lo que a Él le agrada, lo que es perfecto. Pablo escribe a los romanos diciendo que debemos de comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y en alguna versión se lee lo que es agradable, y hemos oído predicaciones que la voluntad de Dios es agradable para nosotros. No, hermanos, lo que ahí dice en griego muy, muy claro es lo que a Dios le agrada, que es lo perfecto. Ojalá nos agrade a nosotros, y la mayoría de las veces nos agrada su voluntad, pero algunas veces no, porque no coincide con nuestros planes. Continúa diciendo que hacen alianzas, ya esto es más allá, las concretan, las llevan a la praxis, firman alianzas contrarias a mi espíritu, dice el Señor. Una vez más pasa a diferenciar su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, con lo que nuestra voluntad quiere, con lo que deseamos, con lo que nuestro espíritu desea. Por eso justifica el título que le hemos dado a nuestra predicación en esta mañana: alianzas contrarias al Espíritu de Dios. Porque aquí advierte Isaías al pueblo que hay alianzas contrarias al Espíritu de Dios. Hay unas que no son contrarias, pero hay otras que sí. Y nos toca hacer ese discernimiento una vez más. Aplicar la plomada de Dios, que es la palabra de Dios. A ver si este muro se está construyendo y va torcido. No pintarlo de blanco que se va a venir abajo. Hay que aplicar la palabra de verdad. Dice, amontonan pecado sobre pecado. Dice que esto acontece, que amontonamos entonces pecado sobre pecado. Y leyendo esto con calma, encontramos que aquí el profeta está diciendo, estás añadiendo a tus pecados que ya te son naturales, conocidos, porque te son relativamente cotidianos, a esos naturales pecados que ya tienes y que son ofensivos para Dios, no agradan a Dios, estás añadiendo otros más. ¿Cuáles? Los de la alianza, los del compromiso que estás firmando, los que te va a imponer quien gratuitamente nada te va a dar. Entonces añadirás pecados sobre pecados, los tuyos sobre los que no siendo tuyos te impondrá el otro. Alianzas extras. Hermano, este mismo profeta poco después escribió, y leo para ustedes, el reproche. Mira, tú confías en Egipto. Te advierto que ese bastón es de caña astillada. Traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es lo que es Faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Sí, hermanos, la advertencia es, atención, cuidado con estas alianzas, estos intercambios, de cambiar a Dios por un bastón hecho de caña astillada que te va a perforar la mano cuando te quieras apoyar en él. Porque van a venir, hermanos, lo que ya nos es conocido. Van a venir traiciones, van a venir desengaños, van a venir frustraciones, van a venir mentiras, van a venir deserciones, confusiones, van a venir cenizas, hermanos, van a venir facturas, como les decía. Miren, Satanás es un negociador, no da nada por gratis. Aquel refrán popular, no vendas tu alma al diablo. Es que lo pasa, acontece. Satanás negocia. Hasta el Hijo de Dios le ofreció un negocio a Jesús en el desierto, en la tentación. Todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados, me pertenecen. Ya estaba mintiendo, pero te los daré. Estás débil, te los ofrezco. Reinarás sobre todos ellos. Pero
hay una condición, porque hay una pequeña factura que siempre viene, es la letra pequeña, o a veces ni tan pequeña. Lo que pasa es que a veces queremos obviarla, no la queremos leer, creemos que nunca va a llegar. Y el pero es, si postrado me adorares. Y sabemos nosotros por la historia que hemos leído que ya Judá había enviado embajadores a Egipto cuando Isaías le está predicando esto. Estaban en territorio del Nilo, negociando allá. Y saben que en camino estaban atravesando el Negev. Tesoros y riquezas, dice Isaías, sobre los lomos de las mulas y sobre las jorobas de los camellos. Ahí llevaban ya el pago, la transacción, porque gratis nada. Faraón no lo da, como no lo da ninguno, nada es gratis. Reina Valera dice que esos tesoros iban en libación, y Judá lo sabía, el pueblo de Dios lo sabía. ¿Qué es libación, hermanos? Veneración, adoración. Ahí te enviamos, Faraón, libación. Concédenos a cambio protección y sombra. Cuidado, hermanos, con incurrir nosotros en negocios ideológicos. Lo digo con la responsabilidad que me asiste como pastor. Cuidado con las negociaciones ideológicas. Cuidarnos, hermanos. Ningún fin justifica los medios. Ya lo decía un pastor bautista. Siempre es oportuno actuar rectamente. Martin Luther King. Siempre es oportuno, es momento de actuar con rectitud. Siempre. Los fines preexisten en los medios. Ya los medios, si son inmorales, no van a conducir a fines morales. Martin Luther King, pastor bautista. Sí, hermanos, debemos de cuidarnos de que nosotros no firmemos alianzas ni contratos en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni con nuestra pluma, entregándonos a solidaridades automáticas, entregándonos a silencios cómplices, entregándonos a equidistancias acríticas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, que todos son iguales. Hay equidistancia y yo me mantengo en el centro. ¿Saben que la centralidad no es una lección que saquemos de la Escritura? ¿Quieren conocer un personaje que nunca fue equidistante? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el radical. Tenemos, hermanos, que recordar, y esto lo pongo como idea central poco antes ya de terminar. Dios rechaza que su pueblo establezca alianzas con cualquier institución, estructura o proyecto, firmando compromisos que sean contrarios a su espíritu, a su voluntad y a su palabra. Esto alcanza por igual, en lo particular, a cada uno de los miembros de su pueblo, a ti y a mí. No es un asunto que deba de responder a quien se le prohíbe, es a la institución, a la federación, a la asociación, al Concilio Mundial de... No, señor. Esto se le exige al grupo de cristianos pequeño o grande y al cristiano en particular, por igual. En la Escritura no encuentro base para decir aquí que actúe la Iglesia como un bloque y yo puedo actuar de otra manera a título individual. ¿Cómo termina el pasaje? Habla de
La protección de Faraón será su vergüenza. Y el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Qué triste. La profecía. Pero es que estas profecías se han cumplido todas. Y a través de toda la historia debemos, porque es palabra de Dios y está respaldada, comprobada por la historia secular y la historia del pueblo de Dios, reflexionar sobre ella, hermanos. Habrá cierta protección que podamos encontrar, sí, y habrá cierta sombra que podamos, sí, habrá, pero cuando uno revisa en hebreo este texto, el Jehová de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, al cual hemos cantado hoy, compara al faraón con un hipopótamo y dice se esconderá. Cuando llegue el momento crítico, se bajará y se esconderá bajo el agua y te va a dejar solo. Por eso serás vergüenza, quedarás humillado, quedarás solo. Como un hipopótamo se esconderá en el Nilo el faraón. No va, y en efecto, saben que eso aconteció. Caña astillada, cambiar a nuestro Dios por cañas astilladas, ¿no, hermanos? Y me dolía cuando yo leí este pasaje. Dice, bajan a Egipto sin consultarme. Voy a la reunión, pero no consulto al Padre en oración. No estoy en meditación, en lectura de su palabra. No le pido guía al Espíritu Santo. No le pido que ponga en mi boca lo que debo hablar y donde lo debo hablar. No le pido que impida que yo firme lo que no debo firmar, que no me comprometa con lo que no me debo comprometer. Dice, bajan a Egipto sin consultarme. Se lamenta y se queja el Señor. Consultarle no a los oráculos, no a los opinadores de la televisión. Consultarle al Señor, que todo lo sabe y que todo lo quiere para nuestro bien. Como pastor, yo quiero terminar diciéndoles que la misma palabra, a través de David, en un salmo por todos nosotros conocido, nos dijo cuál es el camino que debemos siempre tomar, que no es el de Asiria para beber del Éufrates, que no es el de Egipto para beber del Nilo. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí el camino, la consulta, meditando en oración, la cercanía, el no apartarse, el estar estrechamente vinculados a nuestro Dios, nuestro protector, nuestro Salvador, pegados a Él. No entrar en camino, no oír consejo y no irnos a sentar con los escarnecedores. No, el Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro Salvador y con Él sí tenemos alianza perpetua. Gracias a Él, solo gracias a Él. Démosle gracias solo a Él.